Daremos paso al segundo tema, en donde se abordará la experiencia en la construcción del informe de prácticas profesionales. Para ello es necesario destacar que, según los documentos oficiales, es un documento de carácter analítico reflexivo del proceso de intervención que realizó el estudiante en su periodo de práctica profesional. En él se describen las acciones, estrategias, métodos y procedimientos llevados a cabo por la población estudiantil y tiene como finalidad mejorar algunos aspectos de su práctica profesional desde la mirada de la investigación-acción. Para este espacio, damos la bienvenida a Lisette Isi Villa Fernández, estudiante de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Nos acompañan también la maestra Silvia Vega Carpintero y la maestra María Lourdes Pablo Gutiérrez. Ambas fungen como apoyo técnico pedagógico de la Dirección de Educación Normal y son docentes de la Escuela Normal de Veracruz Carlos A. Carrillo. Participará además la maestra Elena Hernández Luna de la licenciatura en Educación Preescolar de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Cerrezano. En la relatoría nos acompaña la maestra Ana Santiago Gavino de la licenciatura en Educación Primaria y Educación Preescolar del Instituto Villa del Espíritu Santo. Bienvenidas. Gracias. Muy buenos días, distinguidas personalidades del panel y personas que nos acompañan en este panel para compartir estas experiencias tan significativas que tuvimos. Bueno, a continuación les voy a presentar lo que fue el proceso de construcción del informe de prácticas profesionales, haciendo aquí una distinción en el hecho de que es gratificante escuchar desde la parte en la que nuestros maestros planifican y también desde la parte en la que nosotros damos cuenta de esa planificación. Ok, muy bien. Empezando por lo que fueron las estrategias de acompañamiento, tuvimos lo que fue en sexto semestre, bueno, prácticamente desde quinto semestre, la construcción de la carta de exposición de motivos. Como bien lo dice, esta carta precisamente abordaba parte de nuestros intereses, de la modalidad que íbamos a elegir y cómo iba a ser el tratamiento del tema que pues a nosotros nos estaba llamando en ese momento la atención. En sexto semestre esta carta ya toma más formalidad y hay un proceso de asesoría académica para los semestres subsecuentes en cuestión de cómo va a ser nuestra organización y cómo vamos a estar trabajando posteriormente. En lo que se aborda en el séptimo semestre, nos topamos ya con esta parte de lo que es la gestión de las escuelas, que es parte primordial de este proceso, puesto que, bueno, ya era como la ubicación en donde estaríamos trabajando y donde estaríamos de alguna manera desarrollando nuestra práctica profesional. Además, aquí quiero distinguir también, como lo mencionaba el maestro Luis Palacios, quien tuve la fortuna de que fuera parte de este proceso, nos brindan esta parte de lo que fue el curso de inducción, que sin duda alguna incidió de manera muy positiva para nosotros, puesto que había elementos para la construcción de dicho documento que eran esenciales, empezando por ejemplo con lo que fue el diagnóstico. Si bien revisamos esta parte desde que iniciamos prácticamente nuestra carrera y lo vemos como la base de lo que es nuestra práctica profesional, aquí se vuelve un detonante y sobre todo recordando que estábamos en tiempos de pandemia. Y bueno, a la par de esto trabajamos bajo tres vertientes, que fue nuestra práctica profesional, el proceso de construcción del documento de titulación, en este caso como lo fue el informe de prácticas profesionales, y también el tratamiento del contenido del curso Aprendizaje en el Servicio, haciendo énfasis en tres bloques que se dividieron como el contexto escolar, la educación en tiempos de pandemia y la intervención educativa. Después pasamos en octavo semestre, precisamente seguimos con esta línea de trabajo, en donde ya vemos la parte de la práctica profesional. Aquí, en la práctica profesional nos vemos en la necesidad de vernos en la transición de las modalidades, el trabajo desde lo virtual, desde lo híbrido y lo presencial. Asimismo también damos lo que es el cierre a este curso de aprendizaje en el servicio y culminamos el documento de titulación. Haciendo énfasis en las estrategias de acompañamiento, puedo decir que el hacer un trabajo articulado fue un gran beneficio para nosotros en cuestión de que, a pesar de la carga académica que se tiene en séptimo semestre de otros cursos, trabajar de esta manera nos permitió a nosotros desarrollar diferentes competencias y cumplir también
con esta parte del perfil de egreso del docente de telesecundaria, en este caso, por ser la licenciatura en la que estoy. Y bueno, este trabajo también destaca el hecho de tener referentes teóricos y prácticos. A pesar de que este curso es más práctico que teórico, el retomar ese tipo de referentes a nosotros nos sirve precisamente para cuando nos enfrentamos a esta transición en las diferentes modalidades de trabajo en las escuelas de práctica. Y bueno, ese fue un punto a nuestro favor, además de, como lo mencionaba yo, el curso de inducción y el hecho también de estar trabajando pues todo con anterioridad, ¿no? Para darnos a nosotros esa apertura de tener los referentes que necesitábamos en su momento para enfrentar diversos retos. Además, aquí también nos encontramos con el acompañamiento de diferentes académicos, asesores, el área de titulación, nuestra coordinación y los docentes de práctica. Bueno, aquí les muestro de manera gráfica lo que fue el proceso del séptimo semestre y octavo semestre en la construcción del documento de titulación, haciendo énfasis respecto a las diferentes fases y en las que también dentro de nuestro curso de práctica nos dio apertura a desarrollar cada una de ellas. Puedo decir que fue una gran ventaja el hecho de que tuviéramos un trabajo muy a la par, muy articulado con lo que se solicitaban en el curso de práctica y lo que solicitaban los asesores. Creo que el hecho de que hayan mantenido una comunicación constante y una organización previa, eso a nosotros nos benefició en gran medida, a lo menos los profesionales. Y bueno, aquí como primera parte tenemos lo que fue el diagnóstico, la construcción del plan de acción, de su diseño, después lo que fue la aplicación y las entregas de los avances a nuestros respectivos directores. En séptimo semestre, si podemos darnos cuenta, nos quedamos hasta la parte de la aplicación de la propuesta, lo cual fue pues muy beneficioso porque ya en octavo semestre nos dedicamos completamente a lo que fue a la reflexión y análisis de esta aplicación de la propuesta y además ya nos damos a la tarea de hacer el diseño de la propuesta reestructurada, de aplicarla, volver a reflexionar y posteriormente hacer una revisión también para lo que ya tenía que ver con el documento de titulación, de entregarlo con los respectivos directores. Entonces, en ese caso fue un trabajo que estuvo muy a la par. Aquí las dificultades que se nos presentaron más que nada era por la organización de las escuelas de práctica, en cuestión de que a veces topaba con evaluaciones trimestrales o pruebas que se aplicaban dentro de la misma. Entonces, por esas razones que sí llegó a afectar un poquito en lo que fue la reflexión y ya el diseño de la propuesta reestructurada. Sin embargo, sí llegamos a la aplicación de la misma. Y bueno, en ese proceso, pues fue un trabajo conjunto de asesor, del docente de práctica y del alumno. Como parte de los retos en la formación docente y la práctica profesional, puedo decir que todos giraban alrededor de lo que fue la pandemia por el COVID-19. Pero aquí yo lo veo desde dos ámbitos muy importantes que tienen que ver con la formación docente y la docencia en sí misma. Viéndolo desde la formación docente, uno de los retos más grandes fue el desarrollo de las competencias, porque francamente haciendo una reflexión y una revisión muy detallada de ello, nos damos cuenta aquí que las competencias que estamos desarrollando sí son parte de las de nuestro perfil de egreso, pero se anexan otras. Y esas competencias incluso ya forman parte de un currículum oculto. Y creo que es muy benéfico y muy interesante de analizar, porque finalmente la pregunta aquí sería, entonces, ¿esas competencias también tendrían que formar parte de nuestro perfil de egreso? Además, aquí también nos vemos en la necesidad de estar siempre innovando en nuestra misma práctica, e innovando no entendiéndolo como siempre hacer cosas nuevas, sino también atender a las necesidades reales que se nos estaban presentando. Y bueno, dentro de estas necesidades reales, el hecho de estar en otros contextos, el hecho de estar en donde pues no teníamos los recursos necesarios y que teníamos que ir haciendo adaptaciones conforme a esas necesidades. Posteriormente, ya en el ejercicio de la docencia, nos topamos con ver diferentes contextos y atender modalidades de trabajo que prácticamente iban al día.
cómo podíamos trabajar en virtual, pasarnos a híbrido, después presencial, semipresencial, o sea, era un poco difícil transitar por esas modalidades y sobre todo irnos adaptando a la par también de lo que nos decían nuestros tutores. Además de esto, pues bueno, otro de los retos que encontramos es lo que viene siendo esta parte de la inclusión, que si bien lo vimos más reflejado en la modalidad virtual, nos dimos cuenta de que había necesidades que realmente no estábamos atendiendo y no porque no quisiéramos, sino porque se hacía el ejercicio a veces más difícil y no estaba dentro de nuestras posibilidades. Y bueno, para esto pues teníamos que ver de qué manera abordarlo. Otra de las cosas fue esta parte de la educación socioemocional. A veces lo que era la carga académica y lo que era la carga de, pues ahora sí, del documento y de lo que se tenía que hacer, nos complicaba también el hecho de preocuparnos por otros aspectos tan importantes como era la parte socioemocional. Y dentro de esta misma también nos encontramos con una capacitación constante que en ocasiones teníamos que buscar por sí mismos y tratar de ver la forma de estar siempre actualizados y a la par, porque nos topamos con tutores que prácticamente decían, por ser la generación joven ya saben y dominan totalmente la tecnología y pues realmente no teníamos conocimiento en algunas situaciones. Como parte de las experiencias significativas, aquí lo pongo dividido en 3 procesos. En esta parte de la adaptación estábamos en una modalidad totalmente presencial, por algo elegimos pues ahora sí estar en esa modalidad, ¿verdad? Trabajar de esa manera y sobre todo porque también a título personal considero que es una carrera que demanda mucho esta parte de la interacción y de estar aprendiendo constantemente con nuestros pares. Entonces pasar de eso a lo que fue un trabajo ya virtual nos demanda algo, ¿no? Nos demanda el hecho de generar esa parte que viene siendo lo de las competencias y de tener que pasar por ese proceso de adaptación. Después, en ese mismo proceso de adaptación, como lo mencionaba, esas nuevas competencias o esas competencias que incluso nos decía nuestro perfil de egreso. Y bueno, otra de las experiencias significativas, pues la realidad en el servicio. Esta realidad a la que nos enfrentamos con las diferentes experiencias que cada uno de nosotros teníamos. Y todo este trayecto nos lleva a lo que es el informe de prácticas profesionales. ¿Y por qué? Porque bueno, cada experiencia que íbamos teniendo se iba sumando a este informe y al análisis del mismo. Ahora, como área de oportunidad, considero que tenemos en primera instancia la asesoría. A lo menos en la licenciatura sí nos topamos con eso de que hicimos nuestra carta de exposición de motivos, los maestros se dieron a la tarea de revisarla, de ver cuáles eran nuestros intereses, nuestros afines, pero aquí sale algo muy interesante y con lo que yo también, una experiencia muy personal me topé, que mi asesor me comentaba. Es un tema que no se relaciona mucho con la modalidad que has elegido. Entonces, en ese momento me surge esa situación de, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que cambiar ese tema de titulación y eso causa, a título personal, una desmotivación. Entonces, creo que es parte de las áreas de oportunidades que tenemos, el hecho de no solamente preocuparnos por la elección de una modalidad, de un tema, sino de buscar que haya realmente una vinculación y de orientar precisamente ese proceso para que, bueno, tengamos una construcción que sea aún más satisfactoria. Posteriormente tenemos el hecho de prever las situaciones adversas para el desarrollo del tema de titulación. En este caso tiene mucho que ver con la situación de la pandemia, pero si lo vemos como situaciones adversas, también podríamos hablar por el hecho de que buscáramos esa parte en la que viéramos algunas situaciones en las escuelas de práctica que a veces se dan y que, bueno, van haciendo que tengamos algunas dificultades. Posteriormente, lo que es la vinculación y la aplicación de estrategias desde la organización interna en las escuelas de práctica. Esto también porque a veces los maestros, y es de entenderse, los tutores están preocupados por el contenido académico, pero realmente nosotros ya hemos tenido ese acercamiento. Creo que algo que reconocer a la escuela normal es que desde que uno inicia la carrera estamos en constante interacción
con las escuelas de práctica estamos abordando ya contenidos incluso desde los primeros semestres, aún no teniendo la didáctica de las mismas. Y creo que eso a nosotros pues nos resulta muy, muy beneficioso. Entonces, en ese aspecto creo que tenemos una gran área de oportunidad de hacer una vinculación realmente que nos beneficie a nosotros a la hora de aplicar estas estrategias. Y por último tenemos lo que es la actualización y capacitación en el proceso de tutoría de las escuelas de práctica. Igual esto tiene que ver y está ligado mucho con lo que es la gestión escolar, en cuestión de que los docentes que van a fungir como tutores estén enterados de realmente cuál es esa función, cuál es esa tutoría que a nosotros nos tienen que brindar y los espacios que también nos tienen que dar para que nosotros podamos desarrollar las estrategias o lo que vamos a aplicar en función del documento de titulación. ¿Y esto para qué? Para que cuando nosotros lleguemos a la reflexión y al análisis del mismo, no tengamos esas complicaciones de decir, ¿y ahora qué es lo que voy a poner? Si solamente me dediqué a cuestiones académicas o incluso hasta parte de la administración de la misma escuela, que suele ocurrir en ocasiones. Entonces, es por esa razón que me parecen que esos son los puntos más importantes que tendríamos que retomar como áreas de oportunidad. Y bueno, eso sería todo por mi parte y agradezco su atención. Muchas gracias. Maestras, adelante. Gracias, maestra. Buen día a todo el auditorio que nos acompaña. Gracias. Bien, mi nombre es Silvia Vega, vengo en representación de la dirección y de la Escuela Normal Carlos Carrillo. Asimismo, acompaña a la maestra María de Lourdes Pablo Gutiérrez. Bien, con base en lo que dice, acaba de puntualizar, bueno, es grato escuchar las experiencias que ella como estudiante pues ha venido obteniendo durante el proceso formativo durante su trayectoria académica. Para dar pauta a lo que es el informe de prácticas profesionales, considero importante, bueno, hacer énfasis en 3 aspectos, lo cual es retomado del documento orientador que conlleva el trabajo del proceso de titulación del Plan de Estudios 2018. ¿Qué es? Es la construcción de un documento analítico reflexivo del proceso de intervención que realizó cada estudiante en su periodo de práctica profesional. Bien, en este sentido, la estudiante y el estudiante retomará insumos teórico-metodológicos de lo abordado en semestres anteriores, así como de las experiencias obtenidas en las escuelas de educación básica durante los periodos de práctica. Con estos insumos le permitirá analizar y reflexionar cuáles han sido sus logros, avances, dificultades, retos y áreas de oportunidad en su formación, tanto en la escuela normal como en la de práctica. Creo que, bueno, esto lo puntualizaba Lisset, de acuerdo con esas experiencias que ella adquirió, tanto en la normal como... ¿En qué consiste? Bien, en la elaboración del documento se describen, explican, confrontan y reconstruyen las acciones, estrategias, los métodos y los procedimientos llevados a cabo por la población estudiantil y tiene como finalidad mejorar y transformar uno o algunos aspectos de su práctica profesional. Bien, aunque en el documento de orientaciones académicas para la elaboración del trabajo de titulación solo puntualiza la habilidad de la descripción, considero importante hacer mención en otras habilidades, como sería la explicación, bueno, está ahí remarcada en negrillas, la confrontación, la reconstrucción, la investigación, así como otras que sería la habilidad de escribir, hablar, escuchar, por mencionar algunas, ya que al tener presente lo que implica esta construcción del documento, el estudiante va a crear conciencia que la construcción del informe no solo implica describir, sino también poner en práctica otras habilidades que conlleva durante todo su proceso formativo. Bien, el otro aspecto, ¿qué se considera? Es necesario
necesario considerar que el informe permitirá valorar las capacidades y desempeños que cada estudiante de la escuela normal tiene en ámbitos reales, a partir de los cuales integra los conocimientos y los moviliza para resolver las tareas que la profesión plantea. Bien. Bueno, aquí considero que con base en este aspecto se dice que, ¿y por qué en estos ámbitos reales? Bueno, porque son en estos espacios de educación básica donde la estudiante y el estudiante desarrolla el trabajo con niños y adolescentes, en el que ponen en práctica los rasgos del perfil de egreso, estas enmarcadas en el acuerdo 140718. Cabe mencionar que desde sexto semestre, las estudiantes y los estudiantes son ubicadas y ubicados en las escuelas de educación básica de acuerdo con el nivel que cursan. En estos espacios de observación y práctica conocen y exploran el contexto externo e interno donde realizarán su intervención durante los periodos contemplados en los cursos del trayecto de práctica profesional. Bien, la segunda. Gracias. En esta diapositiva consideramos importante partir de la identidad docente. A través de los rasgos del perfil de ingreso, bueno, nosotros podemos, o nuestra intención es continuar trabajando parte de esta identidad a través de, desde el ingreso que tienen los estudiantes. Sabemos que cada individuo tiene creencias, hábitos, usos y costumbres, valores, culturas, que de una u otra manera estos los ponen en práctica en las escuelas de educación básica. Sin embargo, nosotros nos ha sido útil trabajar desde cómo vemos a los alumnos desde su ingreso, en su actuar, si están convencidos tal vez de ser docentes, se ve esa vocación, la pasión que tienen por la enseñanza, o tal vez haya estudiantes que ingresan por otro tipo de circunstancias a las escuelas normales. Sin embargo, nuestra intención es continuar el trabajo a través de la identidad docente. Sabemos que no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, a través de sus usos y costumbres conlleva todo este proceso que los ponen en práctica en las escuelas de educación básica. El reto que tenemos, bueno, es a partir del perfil de ingreso llevar tal vez ese seguimiento que sea puntual desde cómo inician los estudiantes desde semestres anteriores, no solo percatarnos desde un sexto o un séptimo o octavo semestre, sino ese seguimiento continuo que nos permita tener los insumos como asesores para darnos cuenta cómo ha sido el avance durante esa trayectoria, y lo cual se tiene que ver reflejado en los rasgos del perfil de egreso. ¿A partir de qué? A partir de todas esas competencias, habilidades, destrezas, actitudes, valores que ponen en práctica no solo en las escuelas normales, sino también en lo que les compete a su formación como futuras y futuros docentes. Y bueno, todo este proceso creo que nos permite tener en cuenta parte de lo que conlleva una ardua labor. Desde mi punto de vista, la labor docente implica una disciplina que conlleva tal vez a reconstruir o redireccionar esos hábitos que tal vez en un futuro los docentes, cuando estén en los espacios donde llevan a cabo esa ardua labor que es en la institución, donde tal vez los que están a punto de egresar, bueno, se van a dar cuenta que también las tradiciones, costumbres, los valores en las instituciones son diferentes a los que vienen construyendo o tal vez que con base en su formación ellos traen, y pues ahí es donde ellos experimentan, transforman o redireccionan su actuar como futuros docentes, y no solo en la docencia, sino también en el aspecto personal. Y bueno, cedo la palabra a mi compañera, la maestra María de Lourdes Pablo Gutiérrez, quien dará continuidad a nuestra presentación. Gracias. Gracias, nuestra Silvia Vega. Buenos días a todos y todas. Una vez que hemos hablado de los elementos identitarios en la formación de los futuros docentes, iniciaré mi intervención enmarcando un elemento sustancial, el desempeño, considerándolo como el conjunto de acciones o prácticas que durante la estancia en la escuela normal
de formación, así como en los planteles educativos de educación básica, en que se encuentran nuestros estudiantes, experimentan lo siguiente. Puedo comentarles que ellos, en relación a las habilidades comunicativas, lingüísticas y cognitivas, estas enlazan tanto el pensamiento como el lenguaje en todas sus manifestaciones, y como lo menciona actualmente en la nueva escuela mexicana, entendiendo lenguaje, funciones cognitivas, sociales y dinámicas, las cuales son utilizadas por todas las personas para conocer, pensar, aprender y representar. Esto con la intención de que nos va a ir permitiendo establecer vínculos que proporcionen tanto la convivencia como la participación colaborativa. Es por ello que hago énfasis en esto, porque cada uno de nuestros estudiantes están dotados y son necesarios que se les doten conceptualizaciones propias de la docencia, enriquecidas durante la revisión, análisis, reflexión y sistematización teórica que semestre a semestre durante su formación van ellos involucrándose y van haciendo transposiciones didácticas tanto en la práctica educativa, que los va a llevar paulatinamente a ir adquiriendo tanto la confianza y sobre todo ir obteniendo conocimientos para que estos sean proporcionados a sus educandos, como bien lo mencionaba la maestra Vega, a los niños y adolescentes. Otro punto importante es la gestión. Ya Liz nos enmarcaba dos tipos de gestión. Esta palabra tiene diferentes connotaciones y debemos recordar que está considerada como procesos sistemáticos que permiten articular tanto aspectos teóricos, prácticos, administrativos y pedagógicos, con la intención de ir generando el desarrollo de las competencias tanto genéricas como profesionales. Y dependiendo de la licenciatura cursada, serían las competencias disciplinares. Por lo que la gestión escolar nos va a permitir y les va a permitir a los estudiantes ir implicando acciones para generar condiciones, ambientes y procesos que les permitan alcanzar los propósitos educativos del nivel en donde estén insertados. En lo que respecta a la gestión pedagógica, propicia la creación e innovación de procesos didácticos y, por ende, a la generación de aprendizajes que los lleva a planteamientos con una planeación pensada, teniendo como base un diagnóstico y la caracterización de su grupo, aspectos imprescindibles en el origen de la construcción del informe de prácticas profesionales. En lo que respecta a la planeación, recordemos que esta debe responder a la necesidad sentida o problemática detectada e ir indicando posibles soluciones, diseñar y comprobar acciones, así como mantener el análisis, la reflexión y otro planteamiento de acciones durante un ciclo escolar. En lo que respecta a la intervención docente, en el tercer aspecto, que lo consideramos tanto la maestra Silvia Vega como yo, la intervención docente en el antes, durante y después de la construcción del informe, se van a ir observando modificaciones paulatinas en cada uno de nuestros estudiantes. Estos, junto con los agentes educativos donde estén insertados. Por ello es importante que recurran a los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, con la finalidad de ir descubriendo sus fortalezas y áreas de oportunidad que beneficien en su crecimiento personal y profesional. Por consiguiente, al planear y evaluar lo que quieren lograr e ir corroborando tanto los avances de sus alumnos como los propios, sabemos que estos procesos van concatenados y les van a permitir crear, visionar y sobre todo enfatizar las necesidades de ser fortalecidos y estar preparados en la elección del cómo, para qué, a través de qué o cuándo. Ese diseño también les va a permitir la aplicación y la valoración en el proceso de la construcción de su documento de titulación. Si bien es cierto, en el quinto aspecto al cual me estoy refiriendo, es el relacionado a los ambientes. Sabemos que en el antes y después, si situamos estos ambientes en la pandemia, se convierte en algo sustancial, porque mucho en el discurso hemos escuchado que estos ambientes pueden ser afectivos, democráticos, naturales o sociales, dependiendo
al autor que nosotros remitamos. Sin embargo, en lo que respecta al aspecto del ambiente virtual experimentado desde un sexto y séptimo semestre en la formación de nuestra primera generación de los planes de estudio 2018, este se fue fortaleciendo en las plataformas virtuales, logrando favorecer habilidades para innovar, mantener el interés de la clase y sobre todo recurrir a herramientas virtuales que les permitieran ir generando los saberes de manera interactiva. Finalmente, en el aula de formación, en el aula de práctica, como lo refiere la doctora Guadalupe Moreno Vallardo en su conferencia Educación Básica Normal, lugar para construir escenarios que conformen para la investigación, ella nos menciona que el escenario es un lugar en el que se desarrolla un suceso y el conjunto de circunstancias que lo rodean, asociado no solo a un lugar físico, sino también al contexto y a las condiciones que definen lo que allí ocurre. Es por ello que determinamos nosotras que el aula ha sido un lugar también privilegiado y que suele estar asociado tanto al espacio físico como un escenario donde lleva una intención, la identidad profesional. Y en lo que respecta a estos dos escenarios, también visualizamos que las habilidades tecnológicas en sus diversos tipos de intervención, tanto las relaciones interpersonales entre los agentes educativos y la correlación entre la teoría, práctica, teoría, los va a llevar a los estudiantes, a las y los estudiantes en formación, a tomar decisiones sostenidas que les permita ir reconociendo su capacidad de percepción en la realidad en que estén insertados. Por ello, finalmente expresamos las siguientes palabras. La transformación de un ser humano depende de lo que vive, experimenta y aprende en distintos contextos. Doy las gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestras. Y seguimos, maestra Elena, por favor. Bueno, buenos días. Voy a hacer rápida también por cuestiones de tiempo. Mi participación tiene que ver con la experiencia en la construcción de informe de prácticas profesionales, específicamente en estrategia de acompañamiento. Ya no me voy a delimitar en lo que es el informe, ni mucho menos. Simplemente voy a ahondar un poquito de acuerdo a lo que mencionó Lizeth y de acuerdo a lo que mencionaron las maestras. ¿Qué es lo primero que hacemos o qué hago yo con mis estudiantes? Generar un ambiente de aprendizaje. Por todas estas cuestiones que mencionaba Lizeth en cuanto a la parte socioemocional, es decir, a mí se me hace muy importante conocer a los alumnos y que me conozcan para poder entender los procesos en los cuales van avanzando, los tiempos y saber de qué manera poder ser ese apoyo y respaldo para ellos en la construcción de ese documento. Obviamente se busca la confianza, la empatía, la comunicación, sobre todo, durante todo el proceso. Algo que también hago y me funciona es analizar los documentos normativos con ellas. ¿Por qué? Para que sepan de dónde surge el documento, por qué se plantea, por qué es importante llevarlo a cabo y concretarlo y sobre todo saber cuáles son los tiempos con los que contamos para poder analizarlo. Los documentos que analizamos y a los cuales les dedico 1 o 2 sesiones de trabajo con las alumnas es el plan de estudios, donde ellas pueden identificar las competencias primordialmente, las normas de control escolar, donde ellas recuperan la importancia de la construcción de este documento y saber que tienen que elaborarlo para concluir y tener los créditos correspondientes. Otro documento es el de orientaciones académicas para el trabajo de titulación, donde de manera ya más clara y específica recuperan lo que es el informe de prácticas profesionales. Y por último, en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana se diseñó un documento de disposiciones institucionales en donde de manera muy puntual se menciona cuáles son las características y la naturaleza de ese informe. El mismo
Se plantean incluso unos cronogramas por semestre, dando tiempos específicos y mostrando cuáles son los avances que ellas deben de ir teniendo conforme se va llevando a cabo el proceso. Esto obviamente, este documento de disposiciones institucionales me permite tener claro esos tiempos y los avances. No necesito hacer una agenda más, un cronograma más, un plan de trabajo más. Allí está, al menos para los alumnos de la Benemérita Escuela. Y obviamente hablamos sobre el trabajo en plataforma. ¿Por qué? Porque, bueno, durante este ciclo escolar y el anterior nos vimos en esta contingencia del COVID-2019, en donde nos llevó a cabo este trabajo a través de plataformas. Pero además, encontrándole las ventajas, es que pudimos tener sistematizados los avances, tener allí las retroalimentaciones, ir y venir en ese proceso con los estudiantes. Y también nos preguntábamos, hace rato la maestra Gaby, creo que así lo comentaba, ¿cuándo nos vamos a ver? ¿En qué tiempo? ¿Cuáles son los horarios? Bueno, pues esta plataforma nos permitía ese acercamiento. Es cierto, los docentes tenemos que dar tiempo extra, ni modo, es parte del trabajo del docente, ¿sí? Hay que atender esta parte de los trabajos, las clases que tienen las alumnas, las prácticas, y creo que es importante conocer que estamos trabajando con personas que al igual que nosotros tienen familias, tienen procesos, nos enfermamos y tenemos infinidad de cosas que hacer. Entonces, ¿dónde? Pues a través de plataformas. No fue posible de manera presencial. ¿Cuándo? Cuando la alumna lo requería, cuando se necesitaba dar las retroalimentaciones. ¿A qué hora? A la hora que tanto docente como estudiantes pudieran tomar acuerdos y vernos. ¿Y qué tiempo es necesario? El que fuera necesario para dejar en claro, ¿sí? La próxima tarea, para dejar en claro la retroalimentación que se había hecho o para aclarar dudas de los alumnos. Ahora, algo que siempre me gusta dejar en claro desde estas primeras reuniones es que la alumna tenga claridad, válgase la redundancia, en qué pretende lograr con el informe. ¿Qué es lo que ella pretende? Y el principal objetivo es analizar su actuar docente, es buscar un proceso de mejora, es favorecer competencias, pero no todas. Como bien decía Lisette, se favorecen muchas y muchas más de las que están en el perfil de egreso. Pero en realidad, ¿cuáles son las que con el informe debo favorecer? Atender una problemática, y esta problemática me va a delimitar entonces qué competencia es la que voy a favorecer de manera muy puntual. Reflexionar en función de mi actuar docente para mejorar mi práctica profesional. Eso es lo que el estudiante debe tener claro que va a conseguir al trabajar esta modalidad. Ahora sí, ¿por dónde empezamos a construir el documento? Creo que si el alumno tiene claro que el objeto de estudio es él y no los niños, ya llevamos de ganancia. ¿Por qué? Porque aquí las alumnas han venido trabajando desde primer semestre, que van a una escuela de práctica, observan, diagnostican a los niños y en función de lo que los niños necesitan o requieren, planean su intervención. Eso es lo que han venido haciendo durante toda su formación. Pero para la construcción de ese documento no es así. La alumna tiene que encontrar el motivo por el cual determina una problemática o un tema de interés y en función de eso que a ella ve como una necesidad en ella, empieza todo el trabajo. Por lo tanto, si ella no tiene claro que el objeto de estudio es ella o él, durante todo el proceso nos vamos a tener que regresar y aún así, muchas veces, a la hora que llegan al análisis, me empiezan a analizar lo que pasa con los niños, con el maestro, y no es hacia allá el análisis. El análisis es qué pasó conmigo en función del tema que quise abordar, ¿cierto?
Ahora sí, teniendo claro que el objeto de estudio son ellos, delimitan una problemática o plantean una problemática, pero la plantean demasiado extensa. Hay quien dice, quiero trabajar las artes, quiero trabajar la educación socioemocional. Sí, pero ¿qué de eso? Hablar de artes es demasiado extenso. Entonces hay que delimitar con el estudiante qué es lo que va a trabajar en función de ella, de su formación. Una vez teniendo delimitada la problemática, ahora sí nos regresamos al plan de estudio y delimito de todas esas competencias que se plantean, cuál es la que de manera puntual va a impactar en tu formación y que vas a trabajar para que al final analices esas competencias si en realidad se favorecieron o no. Posterior a eso, bueno, viene a aclarar qué es la metodología, cuál es la metodología idónea para la construcción de ese documento. Y es la investigación-acción, donde ellas, a la hora de preguntarse qué es lo que pretenden con el informe y dar cuenta que lo que quieren es mejorar la intervención, pues esta metodología les va a permitir hacer ese análisis reflexivo de esa realidad educativa. Es decir, son docentes investigadores de su propio actuar contexto en particular. ¿Qué tienen que ver los ciclos reflexivos en todo este proceso metodológico y en la construcción de esta modalidad? Pues precisamente que este ciclo reflexivo parte de la problemática, los lleva precisamente a plantear, a diseñar qué voy a hacer. Posteriormente lo voy a aplicar, pero recuerden, voy a diseñar en función del tema para ver cómo voy a trabajar yo. Voy a intervenir, obviamente, con un grupo de niños en un contexto, voy a observar y voy a reflexionar, pero en función de mi tema, porque el objeto de estudio soy yo. Y a partir de esa reflexión, pues nuevamente plantearme el diseño, qué cosas puedo mejorar de eso que hice, qué podría yo cambiar para tener una mejor intervención. Y nuevamente viene el diseño, la acción, el análisis y la reflexión. Por eso están allí estos ciclos reflexivos. ¿Cómo avanzamos? Mis estudiantes y una servidora avanzamos la construcción por apartados. Es decir, focalizamos el problema, buscamos la metodología. Durante este trabajo de metodología, conocer cuál es, en qué consisten las etapas. También van buscando sus referentes teóricos y van armando su marco teórico en función de la temática, que le van a dar el argumento del por qué es importante que quieran favorecer eso en ellas. El diagnóstico, los objetivos, por apartados. Aquí me gustaría hacer una puntualización con el diagnóstico por lo que he escuchado. Si bien es cierto, partimos de un diagnóstico o marco contextual, lo importante es que la alumna tenga claro que ese diagnóstico es para saber en dónde y con quién voy a aplicar el plan de acción, más no voy a hacer un diagnóstico para saber qué necesitan los niños y con base en eso intervenir. Ojo, porque por eso el objeto de estudio son los normalistas. Ya detecté mi problemática, ya la tengo, ahora la tengo que ejecutar. ¿A dónde? Bueno, pues voy a contextualizar en dónde voy a ejecutar este plan de acción. Si bien es cierto, es importante, y lo mencionó la maestra Gaby también en su momento, que el plan de estudios dice que preferentemente se debe continuar la práctica sexto, séptimo y octavo semestre en una misma escuela. También es cierto que esto no es una limitante, ¿sí? Si el estudiante está haciendo su informe y por X o Y razón tiene que cambiar de escuela, lo puede hacer porque el objeto de estudio es él, no son los niños, no es el aula con el que estaba interviniendo. Es decir, si yo voy a trabajar las emociones porque me cuesta diseñar estrategias para trabajarlas, la puedo aplicar con este grupo o con este otro grupo. No me tengo que encajonar exclusivamente a un grupo o a un contexto. Eso es importante saberlo.
Una vez que trabajamos por apartados y maestra, es que mis compañeras ya llevan avance y nosotros no tenemos nada concreto. Bueno, pues nos vamos a la plataforma, descargamos los apartados y le damos el orden. El plan de acción, ya tienes tu marco teórico, ya tienes el metodológico, ya tienes la propuesta, unimos, vamos uniendo y concluimos el documento. Es importante siempre respetar el avance de cada estudiante por la misma dinámica, por la misma organización, etc. Bueno, antes de culminar, algo a lo que nos enfrentamos también y que quiero mencionarlo son las condiciones de la pandemia. Los estudiantes tuvieron que hacer muchas adecuaciones desde enfrentarse a que en séptimo semestre todo fue de manera virtual el trabajo y había que adecuar el tema de ellos a cómo trabajar con esos niños. A eso me refiero, que es conocer a dónde voy a ir a aplicar el plan de acción, con quiénes y de qué manera. Y bueno, en el octavo semestre se enfrentaron a que, si bien es cierto, algunas escuelas regresaron, también es cierto que algunos niños iban un día, otro medio grupo otro día y otros niños los atendían de manera virtual. Por lo tanto, en el análisis, las estudiantes tuvieron que hacer el análisis de su intervención con los niños virtuales, con los niños presenciales y de los virtuales con el grupo A y con el grupo B. Es decir, tuvieron mucha riqueza. El análisis siempre es en función de el tema y el desarrollo de tu actuar docente. Ellas me decían, maestra, es que pasan muchas cosas. Sí, pasan muchas cosas en el aula, favorecen muchas competencias y muchos aspectos, pero tu tema de estudio está enfocado a un tema en particular. Y eso es lo único en lo que te vas a centrar para analizar a partir del ciclo reflexivo de Smith, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que los lleva a ir concretando, delimitando, y creo que los resultados fueron favorables. Eso sería todo, y disculpen por irme tan rápido, pero el tiempo también, para dar la oportunidad a las demás personas. Gracias. Agradecemos la participación de la estudiante y las maestras en esta experiencia del informe de prácticas profesionales.